Y desde Washington nos vamos a ir a Israel, claro, para ver luego de lo que ha dicho Anthony Blinken si hay alguna novedad del grupo terrorista Hamas y su respuesta, mientras los combates continúan, mientras desgraciadamente hoy amanecimos con la muerte de 4 nuevos soldados, otros heridos, decenas de misiles sobre el norte de Israel, en una realidad de guerra la más larga de la historia de Israel. Quien está con nosotros y permanentemente informando es el periodista, director de Comunidades Plus, Natalio Steiner. Querido Natalio, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Hag Sameach. Pronto Shavuot dentro de unas horas acá en Israel y naturalmente para ustedes unas 6 horas más tarde que el horario israelí. Sí, Miguel, efectivamente acá se empieza a vivir un clima muy complejo desde varias ópticas. No es diferente naturalmente a lo que hemos vivido en los últimos días. Particularmente intensa y grave es la situación en el Frente Norte. Ya hace rato venimos diciendo en esta columna que la situación en el norte viene complicándose. Hoy el Hezbollah, recientemente, hace pocos minutos nada más, ha disparado una nueva tanda de misiles sobre el Golán y sobre la zona de los Altos de la Galilea y también cerca del Valle del Jordán. O sea que están intentando, bajo todo punto de vista, ampliar su arco de fuego. Sobre Haifa han sido interceptados también algunos misiles y ahora sobre Safed, sobre Tzfat, también y otros lugares. Hasta el momento no se notan respuestas israelíes significativas a estos ataques de el Hezbollah, aunque hay una alerta general básicamente en toda la región. Aquí algunas especulaciones indican que esto debería tener que ver con el hecho de que Hezbollah ata la suerte en el conflicto a la suerte del Hamas islámico. Es decir, si se llega a algún tipo de acuerdo con el Hamas, el Hezbollah cesará el fuego. Si no se llega a algún acuerdo, se seguirá presionando. Y el hecho que presiona ahora, cuando se está hablando acerca de un posible acuerdo por mediación de los norteamericanos con la presencia de Blinken, estaría indicando o podría indicar de que el Hezbollah está buscando tratar de posicionar mejor al Hamas en un acuerdo posible cercano. Aquí el gobierno israelí no hay todavía respuestas oficiales respecto a la propuesta general de Blinken, que es muy amplia y que amplía aún más el famoso tema Biden-Netanyahu, ¿no? Dado que Israel ha elastizado aún más el hecho y que estaría dispuesto a aceptar un cese del fuego casi total, no diría total, pero casi total, aún sin rehenes en la mano, sin tener rehenes en la mano, sino esperar una eventual negociación. Esto también despierta ciertas suspicacias. Del parte del Hamas, Hamas quiere presentar esto como una victoria. Ya hubo declaraciones del líder de Hamas, Sinwar, diciendo que ahora Israel está en la posición que a nosotros nos gustaría que esté. Con lo cual quiere decir va a negociar Israel de acuerdo a nuestras reglas. Y desde el lado israelí en parte se le responde y le dice lo que estamos ganando la guerra con todo lo doloroso que esto implica somos nosotros, así que no vamos a aceptar imposición de acuerdos, sino que se puede llegar a consensuar acuerdos, como recién se decía en el noticiero anterior, a través de ceses de fuego escalonados que se vayan dando. Y bueno, también comentar otras dos cosas. Por un lado, ampliaron el concepto de la muerte trágica de estos 4 soldados, algo que ayer lo venía anticipando Comunidades Plus, no lo queríamos informar porque no estaba oficializado y porque no sabíamos si se había informado a los padres respecto a este tema, y aquí hay mucha sensibilidad con esto. Los soldados cayeron en una de las tantas emboscadas típicas del Hamas islámico de casas minadas. Si bien hay procedimientos para entrar a este tipo de casas con trampa, como es generar explosiones que detonen explosivos que pueda haber dentro, aquí esto sucedió. Pero la casa se derrumbó sobre los soldados, se derrumbó más tardíamente sobre los soldados. De hecho, estaban a la persecución de un líder del Hamas islámico en esa zona de Rafah, no se puede saber hasta el momento, digamos, qué ha pasado en este caso con ese líder y con esa célula terrorista. Los combates siguen en Rafah con la intensidad que Israel los va graduando, ya se han llevado a cabo los entierros, los funerales de estos 4 soldados, o ya se están llevando a cabo.
La buena noticia que tenemos que dar es que Noa Argaman ha sido dada de alta completamente del hospital. Esto nos alegra realmente a todos y nos pone en un velo de tristeza respecto a aquellos que ya evidentemente todavía están en manos del Hamas, no pueden festejar, no pueden estar con sus familias, pero esperemos que en estos próximos días se pueda resolver algo más. Y un último punto, si te parece. Durante esta noche se ha votado en una primera instancia la ley de excepción del servicio militar, un tema que hace muchos años ya viene siendo muy, muy controvertido aquí. El gobierno obtuvo una primera resolución. Recordemos que para que una ley en Israel se oficialice tiene que haber 3 instancias que la aprueben. En esta primera instancia el gobierno obtuvo 63 votos a 57 para la aprobación. El ministro de Defensa Gallant votó en contra de la ley, lo cual se preveía por un lado, pero se pensó que se iba a seguir con el alineamiento al sector mayoritario dentro de la coalición, como hicieron todo el resto de los diputados, y hay quienes ya piden la cabeza del ministro Gallant que sea reemplazado por falta de lealtad partidaria. Y también hay cuestionamientos al funcionamiento del ejército, en este sentido, comandado en última instancia por el ministro Gallant. Gallant ya dijo claramente que él es del Likud, seguirá siendo del Likud, nada lo va a mover de sus convicciones y que la guerra va a seguir hasta lo que tenga que seguir, pero reconoce que hay un desgaste en el ejército israelí a nivel humano. Están faltando por lo menos 15 batallones, unos 5.000 y pico de soldados para cargos activos, es decir, en el frente de combate. Ya no hablamos de cargos secundarios, y esto, explica Galán, no es que puede reemplazarse con soldados de Miluim de reserva, sino que se trata de nuevas unidades que hay que crear en función de objetivos que el ejército debe cubrir y que debe cumplir. Por eso no alcanza un reclutamiento de soldados religiosos y laicos, sino que hay que incorporar a otros sectores. Bueno, todo esto va a ser parte de debate, hay también mucha conmoción respecto a esta votación y a los resultados, hay mucho malestar, hay miembros del Likud que han votado, digamos, sabiendo que en una segunda y tercera instancia no van a votar a favor, sino darle un tiempo de elastización para ganar tiempo y negociar en mejores condiciones una ley que implique el reclutamiento de judíos ultraortodoxos, que amplíe el rango de exceptuación. Esta ley, tal como fue votada, exceptuaría ya a los 21 años, es una edad muy temprana, y la ley que se prevé debería exceptuarlos a los 26 o algo más, y en todo caso siempre estamos hablando de chicos que vivan en un ámbito ultraortodoxo y que no sean estudiosos plenos, completos, día entero o gran parte del día de la Torá. Así que esto está en discusión y también causa bastante revuelo esto que ha pasado, pero la cabeza está puesta naturalmente en el frente militar y en la posibilidad o no de confiar en el Hamas una vez más, de las tantas veces que se ha confiado y la organización ha fallado, pero esta vez tenemos el tema de los 120 rehenes que les juega a favor de la organización terrorista y que hay que buscar de liberar, con las garantías máximas posibles naturalmente para Israel. Aquí muchos entienden que tal como Blinken ha planteado completamente este esquema, esto termina siendo una derrota para Israel. Es decir, los objetivos que tienen que ver con, como se dice en hebreo, lemoteta al Hamas, desintegrar al Hamas, no se cumplirían. Y tampoco hay un punto que establezca si los líderes del Hamas van a ser expulsados de Gaza o van a quedarse en Gaza. Esto no se ha hablado. Sí se ha hablado o sí se plantea el tema qué va a pasar con aquellos terroristas que eventualmente sean liberados en el marco de los canjes entre rehenes y terroristas palestinos presos. Sobre ellos se ha dicho de que o serían derivados al exterior de Israel o volverían a la Franja de Gaza, o serían llevados a la Franja de Gaza, no a Judea y Samaria, para incrementar quizá el accionar terrorista. Son muy complejos, tienen muchos aspectos los 3 cuerpos del proyecto de ahora mejorado, por así decirlo, de Blinken, y vamos a ver después de la fiesta cómo esto realmente va a seguir, Miguel. Natalio, solo de manera muy simple para aquel que no está en el día a día, que puedas explicar cuál es la discusión respecto de la ley de reclutamiento o qué plantea así de manera muy concreta. Bueno, la ley de reclutamiento en este proyecto es una ley que toma un proyecto ya de diputado Benny Gantz
Ujú. del año pasado, un proyecto de ley del año pasado. Ahora, lo que el año pasado podía funcionar antes de la guerra, ya no es lo mismo después de la guerra. Y Benny Gantz dice, olvídense, esa ley que él votó en contra, a pesar que fue su proyecto, él la votó en contra, no responde a los requerimientos actuales que tienen que ver con la incorporación de miles de jóvenes jaredíes Ujú. a servicio militar activo en distintas esferas y en distintas ramas, desde policiales, servicios médicos, etcétera, etcétera. Esta ley no responde a esos criterios y por lo tanto él por eso la vetó. Desde el punto de vista de los sectores ortodoxos, la ley lo que trae es que el estudio de la Torá con intensidad sea tomado como una causa nacional, por así decirlo, no solamente espiritual o como algo Ujú. relativo, sino como un interés nacional por la supervivencia espiritual del pueblo judío. Y por lo tanto valgan los criterios de excepcionalidad para aquellos judíos ¿En ultraortodoxos que se qué, dedican al estudio de la Torá. Sí. perdón, en qué se modifica? ¿Cuál es la modificación de lo que hoy existe, de acuerdo a este planteo de ley? Bueno, lo que existe desde el 2017 y no ha sido puesto en marcha en forma clara, sino que ha sido dilatado constantemente en la aplicabilidad. Yo no recuerdo ahora cada uno de los puntos del 2017, te lo Mm. debo, pero es lo que hoy existe formalmente y que no prevé la incorporación de aquellos judíos que de alguna forma u otra hacen del estudio de Torah su vida cotidiana, su vida Ujú. permanente. Sí contempla a aquellos que hacen del estudio de la Torah una elección de vida, pero hay que hacer una distinción muy clara entre aquel que es observante 100%, llamémoslo así, y ha hecho del estudio de la Torah el centro de su vida, y aquellos que, bajo la égida de la ultraortodoxia, estudian unas horas al día y el resto del día hacen poco o No, trabajan en algo y de esta manera se desentiende del servicio militar. Bueno, la ley preveía que justamente estos sectores que están a mitad de camino y que no han hecho del centro del estudio de la mm, Torah su vida, cumplan el servicio militar, tengan ¿quién, un servicio militar o alguna forma de servicio ah, militar, cosa que de acuerdo al formato no se está cumpliendo quién actualmente. va a controlar, querido Natalio? Es más de lo mismo, digo, con todo No, es respeto muy difícil. a la Es muy discusión difícil. que se Es está... darle la vuelta a la cascabel, es muy Ujú. difícil este tema, Ujú. muy complejo, tiene que haber un cambio integral, hay muchísimos judíos ortodoxos en el ejército israelí, esto ya Ujú. no hay más lugar para excusas, no hay más lugar, solamente puede haber excepcionalidades, desde mi modesto punto de vista, Ujú. para aquellos que efectivamente sí, como así como hay grandes ingenieros o grandes médicos que son imprescindibles para ciertos cargos, también sabios de la Torá o chicos que realmente tengan un proyecto importante y que sean elegidos por los rabinos para estudiar con intensidad y sean rabinos del mañana, perfecto, no habría ningún problema. Pero no puede ser masivamente que Usted, miles y miles, sí. cerca de 65.000 jóvenes de Yeshiva Ujú. tengan una excepción porque realmente no da, no es simplemente que la sociedad no quiere, no da la situación militar, la Usted, situación de emergencia que vive el país en lucha en varios frentes. usted sabe, querido profesor, que en Israel existe algo que se llama Sherut Leumi, servicio público. Sí, sí, Digo, sí, no sí. todos tienen que ir al frente, pero No, el no. servicio Ujú. público, incluyendo el servicio público del ejército, se puede brindar en muchísimos ámbitos y la verdad es que, bueno, es un tema ahí que debería en algún momento tomarse como corresponde y resolverlo bien porque lo único que produce es una grieta más. Lo último, ya que hablaste en algún momento del proyecto de Benny Gantz, todos sabemos, o muchos, que Benny Gantz, que era parte de esta coalición, aunque no era parte de la coalición de guerra, por llamarlo así, el comité de guerra, el domingo por la noche, junto a Gadi Eisenkot, dos hombres que vienen de las filas del ejército, se retiraron de lo que era un comité de guerra y están ahora formalmente, por decirlo así, en la oposición. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, al respecto, agregar a lo que dijiste es que, por un lado, el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, dijo que quiere ocupar un lugar en el gabinete de guerra. Mm. Es decir, el lugar que ha desocupado Gantz y Eisenkot, él dice que quiere ocuparlo, quiere tener un rol más activo en el gabinete de guerra.
En otros momentos las palabras de Ben-Gvir podrían sonar realmente alocadas porque no tiene capacidad ni preparación militar intensa como para semejante cargo y de semejante responsabilidad. Pero en el contexto en que el gobierno está con 64 votos sostenidos y muchos de ellos dependen del partido de Ben-Gvir, entonces ahí la realidad es diferente. Es decir, si se antepone la supervivencia del gobierno, probablemente le den el cargo a Ben-Gvir y puedo sacar una conclusión quizá Ujú. errada. ¿Qué Todavía no dice lo sabemos. Ben-Gvir, querido Natalio, a esto que está planteando Blinken y este posible acuerdo? Porque ahí está la clave, me parece, ¿no? Sí, no escuché declaraciones de Envir, no escuché respecto a este tema. Es posible que evidentemente haya algún tipo de rotación en este cargo. Es decir, en el sentido de decir, bueno, te incorporamos al gabinete de guerra, pero vas a tener que aceptar también que tenemos que entrar a una instancia de negociación, no una guerra sin horizonte, sin final, sino tenés que aceptar que la guerra contra Hamas va a seguir, pero tenemos que hacer una pausa para priorizar la devolución de los rehenes. Este es un punto al cual antes Ben-Gvir no estaba tan predispuesto y ahora por lo menos tenemos su silencio. Vamos a ver si esto después de las fiestas va a perdurar o no. Un detalle más, si te quiero dar, algunas estadísticas que rápidamente hacen aquellos que se dedican a la política indican que hoy por hoy el partido mayoritario en Israel es Mamlakta Yehudit de Israelit, de Benny Gantz, pero viene perdiendo votos, o sea, viene perdiendo votos, con lo cual en este momento no hay una mayoría clara, contundente de un partido político en Israel. Lo que sí sabemos y se ve es que vienen creciendo distintas facciones de derecha. La sociedad israelí se ha derechizado muchísimo después de esta agresión salvaje del 7 de octubre. Y también ha aumentado un poco los sectores que le hacen la oposición, como la PID, por ejemplo, que hoy por hoy, con ciertos números, después de Benny Gantz, después de Netanyahu, la PIDE ocuparía el tercer lugar en las encuestas y después viene una gran disgregación y atomización muy complicada también. No digo esto porque se hable de elecciones, sino porque en Israel el tema electoral puede estallar en cualquier momento cuando un gobierno perdure o no perdure. Aquí sabemos que la fragilidad de las coaliciones son bastante aleatorias y bastante complejas. Así que hay que esperar, como todas las cosas, pero no se puede seguir dando más vueltas el carretel, hay que llegar a desanudarlo de alguna manera en forma lo más urgente posible. Son muchos frentes y mucha preocupación. Repito, hay por la escalada con el Hezbollah. Mucha preocupación. Israel en guerra se prepara para Shavuot y esperemos que más allá de la guerra haya algo de todo el espíritu de esta festividad que es eje central en nuestra cultura judía. Querido Natalio, Hag Sameach, y que pronto puedas compartirnos, aunque sea demasiado lo decimos, buenas noticias. Un abrazo y lo mejor. Muchas gracias. Haxameas para todos. Que estén bien. El profesor Natalio Steiner, con el panorama, la crónica informativa desde Israel. Bueno, nada para agregar.